Yo tengo una valoración muy negativa de toda la etapa de Franco. Creo que hay, en el balance hay algunos aspectos positivos, pero la mayor parte de la dictadura pues ha resultado extraordinariamente negativa en los aspectos políticos, culturales, sociales con relación a la vida española. Otra cosa es el motivo por el cual se produjo esa dictadura extensa para España. Yo creo que la República, si hubiera sido una forma de Estado para todos los españoles, tendríamos todavía la Segunda República en España. Desgraciadamente, la República se convirtió en un proceso revolucionario y iba encaminada a que triunfase lo que entonces era la gran fascinación intelectual de la época, que era el comunismo. Yo recuerdo que una de las discusiones más enfervorizadas en mi casa era si era cierto que el hombre había llegado a la luna. Porque claro, toda la relación que había con la realidad era a través de la tele, ¿no? Y la televisión era una cosa en blanco y negro muy borrosa, no era una cosa muy clara. Sí que tenía un pequeño punto de decorado el rollo, ¿no? Era sospechoso, se hizo una película sobre el tema, ¿no? Porque todos pensábamos que era un decorado. Con Franco pasa lo mismo. A mí Franco siempre me dio la impresión de ser un muñeco, o sea, de ser una especie de Muppet, ¿no? Daba la impresión, ¿no? Porque movía solamente la boca, llevaba gafas, era un tipo que salía en un balcón, o sea, parecía manejado desde abajo. O sea, no lo recuerdo como en pie. Sí, bueno, están las imágenes de cuando iba a inaugurar estanques y esto, y presas, pero lo recuerdo siempre como tapado por una especie de balcón. Entonces siempre lo he relacionado con un Muppet. Era muy curioso porque nosotros nos acabamos de cambiar de casa relativamente hace poco tiempo, ¿no? Y estábamos en una urbanización en un pueblo próximo a Madrid y éramos los únicos que teníamos televisión en color. Pero curiosamente a las 3 de la tarde en la comida el televisor hizo plof y se rompió y empezó a verse todo. Franco se acababa de morir sin el color azul. O sea, se veía rojo y verde, pero el azul no se veía. Esto ahora mismo vosotros no tenéis ni idea de qué es, pero es que era muy sintomático que en aquella época el color azul era el representante de la falange, digamos del fascismo y del movimiento en sui generis franquista, ¿no? El color azul era el determinante, ¿no? Esta fue una fecha clave de la transición, y en efecto lo fue, pero la transición no empezó en aquel momento, la transición llevaba ya funcionando, era un proceso histórico que llevaba ya funcionando en España, que llevaba ya, digamos, en cierto sentido ejecutándose desde algunos años antes de la muerte de Franco, desde luego desde la muerte del almirante Carrero, y quizás desde un poco antes, quizás desde el fin de los años 60, desde la designación del príncipe a título de rey, pues ya estaba empezando ese fenómeno que llamamos transición. Es muy definida la situación antes y después de la muerte de Franco, ¿no? Fue un mes en el que hubo secuestros de periódicos, en el que hubo películas prohibidas, libros que no se podían leer, en el que hubo represión policial, en el que hubo gente que salió de la cárcel y otra, sin embargo, continuó adentro. Gente, me refiero, por ideas políticas. Y sin embargo, a partir del día 22, todo cambia. Todo cambia, es decir, hay una amnistía para los presos políticos y hay unas pistas muy evidentes de que de verdad se inicia un cambio. En aquel momento nos habíamos encontrado con que estaba destinado el sucesor de Franco, que era Juan Carlos. Nosotros le llamamos el breve entonces por lo poco que iba a durar, y la verdad que lo más difícil de la monarquía en aquel momento era superar el legado del franquismo y apostar directamente por la democracia. Yo creo que afortunadamente pues la monarquía aportó por la democracia. Yo, aunque no soy monárquica y lo he dicho muchas veces, pero creo que sí ayudó a la monarquía a consolidar esa democracia. A través de aquel taumaturgo que fue Torcuato Fernández Miranda, como él dijo, permitieron pasar de la ley a la ley por la ley, juego de palabras muy adecuado en este caso, pero que desde el punto de vista constitucional o jurídico significó que se hizo la evolución dentro de las propias leyes franquistas y sin violentarlas, quizá forzándolas, pero nunca incumpliéndolas. La gran baza
de esa etapa tranquila de la transición, aparte de la labor importante del rey, de Adolfo Suárez, de todas las fuerzas políticas, fue toda la población española. Todos los españoles queríamos que no se repitiese la contienda civil que había asolado España. Y yo creo que después de 25 años el balance es totalmente positivo. Esto no tiene nada que ver con aquello. España en tiempo de Franco era un país siniestro. Aunque en la última época intentábamos pasárnoslo lo mejor posible y un poco vivíamos muy de espaldas a ese régimen. Lo que pasa, aunque bueno, estábamos perennemente rodeados por la policía en la facultad, y un día sí te pegaban y otro no, y un día había carreras y otro día había esto, todo estaba prohibido, las películas. La gente más joven no se da cuenta de la suerte que tienen de no haber conocido una época tan cutre, tan mediocre, tan oscura, tan siniestra, tan estúpida como la época de Franco. Hemos pasado de Málaga a Malagón. Aquí mi generación, por ejemplo, las dos cosas que teníamos prohibidas totalmente, yo nací el 39, las dos que estaban prohibidas, pero vamos, el pecado, el sexto mandamiento, eso ya, vamos, la médula se te estrangulaba, era el pecado más gordo, y hablar de política, eran las dos cosas. Pero por lo demás, la realidad, yo en este país, cuando dicen que no ha habido libertad, yo he hecho lo que me daba la gana. Yo volví a la casa a la hora que me daba la gana, he viajado por todos los lados. Eso sí, me acuerdo cuando ibas en el tren que te ibas de vacaciones, que te aparecía un policía de documentación y te acojotabas y tenías que llevar hasta un papel, aunque tú tuvieras 19 años, para poder viajar de Madrid a un pueblo de la provincia de Zaragoza. Pero por lo demás, yo la verdad te digo una cosa, que gracias a Dios no viví la guerra, en mi familia no mataron ni de un lado ni de otro, y ahora, pues ahora se vive mucho mejor, hay muchas más cosas, pero también ahora te puede pasar de todo. Es decir, que yo creo que ni aquello fue bueno, ni esto es bueno. Aquí todavía seguimos discutiendo a veces si habría sido mejor la ruptura que la reforma. Yo creo que al final esto era lo más que se podía hacer sin pasar previamente por grandes convulsiones sociales e incluso militares. Yo creo que lo que se hizo estuvo bien hecho, y que haya problemas, ¿cómo no los va a haber? Si no hubiera problemas viviríamos en el paraíso, y esto de momento se le puede parecer en algo, pero no es el paraíso. Partimos de la Constitución, vamos a desarrollarla, pero nos falta mucho. No hemos transitado lo suficiente. Pasamos del dominio absoluto del gran capital al dominio también del gran capital, en vez de con formas violentas, con formas más sutiles. Aparte del desencanto que en un momento determinado pues pudimos sufrir, quizá porque los tránsitos se hicieron sin una gran explosión o sin una gran euforia, pero yo creo que el que nuestros hijos, la gente más joven, haya tenido la posibilidad de vivir en un país democrático, pues ha sido un gran avance, ha supuesto pues la modernización de este país en todos los ámbitos, el progreso, una mayor justicia social. Y si se me permite, pues yo creo que los gobiernos de Felipe González y los gobiernos socialistas autonómicos han tenido muchísimo que ver con eso. En aquella época más o menos sabíamos quiénes éramos, sabíamos de dónde veníamos y no queríamos que nos llevaran a donde nos querían llevar, ¿no? En este momento me parece que no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, pero nos llevamos los unos a los otros. Entonces, claro, yo creo que podía ser todo maravilloso si lo hiciéramos bien, ni tanto ni tan calvo.
Lo que pasa es que ahora hay una generación joven, una gente de 20 años, ahora de 25, de 30, no tiene ni idea ninguna de lo que fue la dictadura. Incluso cuando hablas con ellos y les cuentas que te pueden decir, esta es la batallita del abuelo, que nos está contando. Es como si no me hablan a mí de la guerra carlista, ¿no? ¿No os da la impresión de que estamos igual? O sea, no hay, por supuesto, no hablamos de régimen, que es una cosa que a mí siempre me viene bien que no se hable de los regímenes. Pero sobre todo es que no hay una sensación de dictadura tampoco. Pero sí que hay una pequeña sensación de como que todo es lo mismo. No sé. Pero esas cosas conviene que la juventud las sepa y las conozca, porque todos sabemos que los errores o los grandes errores de los pueblos, si se ignoran, se repiten.